Desde 1995 llevaba desempeñando cargos en la administración regional, un veterano en el engranaje administrativo con un perfil técnico y vinculado a proyectos como el AVE o el aeropuerto. Ese es el perfil que elegía el Consejo de Ministros para ocupar la sede de la delegación del Gobierno tras la dimisión de su antecesor, un cuestionado Joaquín Bascuñana. El nuevo delegado del Gobierno llegaba entonces con la intención de afrontar los temas claves de la región desde la cooperación. Veremos si lo ha conseguido. Hoy visita el plató de Tribune Antonio Sánchez Solís de Querol. Tres caminos, tres rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son tres de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas tres artes da origen al Tribune. Buenas noches, empezamos un programa más y lo hago saludando a mis compañeras de mesa, Maru, Esther, buenas noches. Y hechas las presentaciones, vamos a saludar al que va a ser nuestro invitado de esta noche, Antonio Sánchez Solís. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. El delegado del Gobierno esta noche ha venido a vernos al programa y con él queremos hablar de muchísimas cosas, pero yo creo que como está, no es que sea muy reciente en el cargo, pero bueno, lleva unos meses, la primera pregunta es obligada. ¿Qué tal la llegada a la delegación del Gobierno? ¿Cómo están siendo estos primeros meses? Pues la verdad es que muy bien, muy contento, una experiencia magnífica. Y bueno, y tener la oportunidad también pues, de servir a la región pues, desde otro punto de vista, ¿no? Con otras competencias y bueno, desde otro punto de vista, pero una experiencia en todo caso muy interesante. ¿Cómo se encontró la delegación cuando llegó? Bueno, me encontré bien, desde el punto de vista físico mal, porque, sí, por eso digo, aparte de las obras. Porque se habían ya cometido las obras de la delegación en un edificio muy antiguo, que bueno, la verdad es que le hacía falta ya cometer una reforma importante, y entonces, pues bueno, desde el inicio pues estuvimos ya en la nueva sede, en la sede provisional, en Alfonso X el Sabio, en el edificio de servicios múltiples, hasta que finalice la obra, que será durante el 2017. Hay que decir que usted está esta noche aquí como delegado del Gobierno, pero delegado del Gobierno en funciones, al igual que nuestro Gobierno central, ¿no? Que es de quien depende su cargo. Le queríamos preguntar, pues ya que le tenemos aquí, por la situación nacional. ¿Cuál es la valoración que usted hace del escenario que tenemos en estos momentos en España? Bueno, el escenario es ciertamente complicado porque además es una pena que no había ya habido acuerdo para formar gobierno. Este retraso en la formación de gobierno, pues lógicamente, bueno, ayer decía por ejemplo el presidente de CROEN que está pues retrasando determinadas inversiones. Es verdad que bueno, cuando por ejemplo un posible candidato a formar gobierno, ¿no? como es Pedro Sánchez, está diciendo que lo primero que va a hacer va a ser derogar todas las reformas que ha hecho el Gobierno popular y que han dado tan buen resultado. Por ejemplo, la primera de ellas, pues la reforma laboral, que ha sido muy bien valorada incluso por Carlos Solchaga el otro día, ¿no? Antiguo ministro de Felipe González, que decía que el grueso de la reforma laboral debe de permanecer porque ha dado un resultado extraordinario en la recuperación económica de España. Pero eso lo valora así en general todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, cuando se dicen estas cosas, pues, lógicamente, pues, los agentes económicos, pues bueno, de momento es razonable que tengan cierto temor y paralicen sus inversiones. Por lo tanto, lo que debe de hacerse pues, es lo que viene reclamando Mariano Rajoy, Partido Popular, en el sentido de, en primer lugar, debe de gobernar, debe de presidir el gobierno el partido más votado, con una gran coalición, con una amplísima base social, si existiera esa coalición, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, donde se pudieran acometer todas las reformas que tiene pendiente España de acometer en materia sanitaria, educativa, en fin, muchísimas materias, constitucional, etcétera, y que permitiera acometer estas reformas a un horizonte muy largo, ¿no? Algo que no ha ocurrido en España, es decir, poder tener ya un pacto por la educación a muy largo plazo y no en cada legislatura, en función de quién gobierne, modificar todo el sistema educativo, etcétera, ¿no? Y esto debe hacerse, desde luego, desde el consenso, ¿no? Además, yo creo que en España tenemos una tradición de consenso y de llegar a acuerdos extraordinaria, ¿no? Nos ha permitido unos años de desarrollo económico como no hemos habido nunca en la historia de España, ¿no? Y luego y también desde el punto de vista democrático. El punto de vista democrático lo que te dice es que quien debe gobernar es aquel partido que ha ganado las elecciones.
La de Pedro Sánchez, como veníamos diciendo, ha sido la primera investidura fallida de nuestra democracia. El rey Felipe más o menos está diciendo están condenados ustedes o a entenderse o a ir a un escenario de nuevas elecciones. ¿Qué opina el delegado del Gobierno? ¿Cree que de verdad van a llegar a ese consenso, que se van a sentar a hablar y que van a conseguir, tal y como están las posturas, llegar a un acuerdo, o que al final vamos a ir abocados a unos nuevos comicios? Yo creo que va a haber acuerdo. Yo soy optimista en esto. Yo creo que además es el sentir general de toda la ciudadanía. Yo creo que si se hiciera un referéndum sobre esto, yo creo que desde luego la inmensa mayoría de la ciudadanía lo que preferiría sería ese acuerdo, presidido por el Partido Popular, pero en el que estuvieran también integrados los otros dos partidos, porque, como decía antes, esto yo creo que puede ser un hito desde ese punto de vista, ¿no? Sentar las bases para grandes reformas con un amplio consenso que necesita nuestro país. ¿Pero usted cree que va a ser posible con los mismos actores que hay ahora en la actualidad ese pacto? Porque, por ejemplo, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy hacía tiempo que no veíamos unas posturas tan enrocadas, ni uno con el uno ni el otro con el uno, o sea... Bueno, Mariano Rajoy desde el principio ha dicho exactamente lo mismo, no ha variado un ápice, es decir, desde el primer día, desde el día 20 o 21 de diciembre de 2015, ha dicho exactamente lo mismo, que es lo que quería hacer, ¿no?, hasta el día de hoy. Es Pedro Sánchez, el que no adopta una política clara sobre lo que quiere hacer, ¿no? En un momento dado pues intenta pactar con Podemos, cierra acuerdos con Ciudadanos, es el que se niega a hablar con el Partido Popular, que eso equivale a decir que lo que está es segregando, aparcando a 7.250.000 españoles que le han dado su apoyo al Partido Popular. Es decir, cuando él dice que no quiere sentarse ni quiere hablar con el Partido Popular, no estamos hablando de unas siglas o de un candidato que es Mariano Rajoy, sino que lo que está es dándole la espalda a 7 millones y pico de españoles, de votantes de un partido que yo creo que son dignos absolutamente de que se les contemple también en los pactos que quiera emprender Pedro Sánchez, ¿no? Pero la situación que afrontamos actualmente con esa paralización de nuestro gobierno nacional puede afectar, y yo entiendo que mucho, a muchos proyectos que hay en la región. ¿Lo estamos notando ya a nivel autonómico, esa paralización del gobierno central? ¿Nos está afectando ya? Hombre, antes he comentado que ayer decía el presidente de CROEN, decía que hay proyectos que están ahora mismo aparcados, que están esperando a ver qué resulta de este nuevo gobierno, ¿no? Él los valoró en 1.000 millones de euros. Bueno, pues yo entiendo que sí, como decía antes, entiendo que un agente económico, que un inversor, bueno, pues claro, si tiene incertidumbre en cuanto a cuál puede ser el escenario económico y laboral donde va a hacer esas inversiones, pues que se detraiga un poco, ¿no? Comentaba yo también antes que si Pedro Sánchez, como digo, uno de los posibles candidatos que pueda haber, está diciendo que lo primero que va a hacer va a ser derogar la reforma laboral, hombre, pues claro, es posible que entonces ese inversor quiera esperar a ver qué es lo que va a hacer con la nueva legislación laboral que quiera acometer. Lo que está claro es que, hombre, sin decir qué es lo que va a hacer, indicar que lo primero es derogar esa reforma, que, como digo, ha dado tan buenos resultados en la recuperación económica de España, pues me parece temerario, la verdad. El dato que daba ayer el presidente de CROEM, que usted está comentando, él estaba hablando de más de 1.000 millones de euros de inversiones paralizadas aquí en la región de Murcia, que serían unos 2.000 puestos de trabajo aproximadamente, correspondientes a 20 proyectos. El dato no es poca cosa, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si estamos hablando de esa necesidad de pactar, de consensuar, de alcanzar esos acuerdos que conformen finalmente un gobierno estable para nuestro país, Pedro Sánchez en su discurso siempre habla de no pactar y de quitar del gobierno a Mariano Rajoy. No habla del Partido Popular, sí, pero sí de la figura del actual presidente del gobierno en funciones. Hay muchas voces que hablan de que el problema en este caso sería la figura de Mariano Rajoy y no solo el Partido Popular. De hecho, aquí en la región de Murcia, pues la semana pasada simplemente escuchábamos, por ejemplo, al expresidente regional, Alberto Garre, pedir a Mariano Rajoy que diese un paso atrás. Le queremos preguntar también pues, cuál es su opinión, si se percibe dentro del propio Partido Popular esa necesidad de que Mariano Rajoy dé un paso atrás. En absoluto es un sentir dentro del Partido Popular, sino todo lo contrario.
es un líder, es el presidente del partido, que es enormemente valorado por todos los militantes, por todo lo que formamos parte del partido, porque en primer lugar bueno, le hacemos el responsable de la recuperación económica que ha tenido España, de las enormes dificultades por las que ha atravesado durante estos 4 años para situarnos en el momento en el que estamos. Ha sido él el que ha liderado y ha dirigido esa enorme recuperación económica en España. Y en segundo lugar, porque ha sido el partido que ha ganado las elecciones y ha sido el candidato más votado, el candidato que ha ganado las elecciones. Hombre, que eso lo diga un candidato, en este caso Pedro Sánchez, sobre Mariano Rajoy, que ha sido el que ha quedado cuarto en su circunscripción electoral en Madrid, ha quedado cuarto detrás del Partido Popular, de Podemos y de Ciudadanos. Hombre, que sea él el que diga eso cuando ha tenido el peor resultado de la historia, cuando ha tenido una investidura fallida, es decir, cuando está batiendo récords de todo tipo, negativos en este caso, en la historia de España, hombre, pues me parece absolutamente injusto, ¿no? Otra de las situaciones, otra de las cuestiones que más preocupa en nuestro país y que nos lo desayunamos día sí día también son los casos de corrupción en uno u otro partido. Yo no le voy a hacer distinción de un partido a otro, voy a hablar de la corrupción en general y del daño que está provocando en todos los ámbitos del país. ¿A usted no le parece que los casos de corrupción están haciendo muchísimo daño en que ahora mismo se pueda llegar a un acuerdo y al final se ha utilizado de arma arrojadiza entre unos y otros? Están haciendo mucho daño en relación a la política, a la confianza en la política, con la clase política, etcétera. Ahora bien, aquí la diferencia es que hay un partido que se ha dedicado a trabajar para atajar y luchar contra la corrupción, y hay otros que lo que se dedican es a hablar, ¿no? Y utilizar el tú más, cuando además están muy equivocados, ¿no?, con esta postura. ¿Por qué hay algunos que se han dedicado a trabajar? Porque, por ejemplo, el Partido Popular ha hecho la primera ley de transparencia de toda la democracia española. Eso lo ha hecho el Partido Popular. Porque ha sido el partido que ha recuperado la responsabilidad penal de los partidos políticos en materia de corrupción, por ejemplo, cuando fue el gobierno de Rodríguez Zapatero, gobierno socialista en 2010, cuando lo quitó. Y ahora lo ha recuperado el Partido Popular. Porque ha modificado la ley de contratos del sector público, por ejemplo, para hacer más transparentes la contratación administrativa, o también la modificación de la ley de blanqueo de capitales. Ha modificado el Código Penal para por un lado, para controlar el tema la ley de partidos políticos, para controlar el tema de las donaciones a partidos políticos, Código Penal para que la respuesta sea más intuitiva en relación, por ejemplo, a las figuras de corrupción política o de financiación ilegal o de tráfico de influencias. Y también la ley de enjuiciamiento criminal también ha sido modificada para hacer más eficaz durante toda la fase del procedimiento la lucha contra la corrupción. Eso es ponerse a trabajar. El que hayan aflorado ahora todos estos casos de corrupción, que afectan además a todos los partidos, ¿no?, que han tenido la ocasión de gobernar, seguramente también tiene algo que ver en esto, ¿no?, en que se han puesto los medios de carácter legislativo, de carácter normativo, para que la lucha contra la corrupción sea mucho más acertada, mucho más eficaz. Otros partidos lo que se dedican es a hablar, el tú más, etcétera. Cuando se habla del tú más, hombre, a mí no me gusta entrar en esos debates del tú más. Ahora, sí es verdad que las cosas hay que dejarlas en sus justos términos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se puede reducir a cifras matemáticas, pues eso es bueno darlas. Y si hablamos de cifras matemáticas, hombre, en casos de corrupción en España, el otro día creo que era El País, sacaba la relación. El campeón, el número 1, es el Partido Socialista, es el que tiene ahora mismo más casos de corrupción abiertos en los juzgados españoles. Y tiene además, y en montante económico también, solamente los cursos de formación en Andalucía o las irregularidades con los fondos ERE en Andalucía, supera con creces cualquier otro caso de corrupción. Y esto no es hablar del tú más, sino simplemente dejar las cosas como son. Es decir, no se puede estar siempre recurriendo al tema de corrupción en relación a un partido que lo que está es trabajando y luchando para atajar este asunto, cuando son, como digo, los campeones de la corrupción el Partido Socialista Obrero Español. Pero volviendo al tema del Partido Popular y todas estas reformas que han hecho, la opinión pública a veces lo que piensa es que son reformas a futuro. Bueno, a partir de ahora una ley de transparencia, a partir de ahora tal.
Pero lo que se demanda es que el Partido Popular haga una operación de limpieza profunda, ¿no?, dentro de las instituciones del partido, dentro de los cargos orgánicos y con los casos que han salpicado. Yo quiero saber la opinión del delegado del Gobierno sobre si están haciéndose las cosas bien o si se puede ir un paso más allá en la regeneración interna del Partido Popular. Bien, vamos a ver. El tema de corrupción, vamos a ver eso. En primer lugar, lo que está claro es que el que le ha hecho que la pague, eso es lo que está claro. El que le ha hecho que la pague y que sea apartado, lógicamente, de la política, es decir, que haya una responsabilidad penal, si es que la hay, y una responsabilidad política también. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que no podemos olvidar que en nuestro derecho está, bueno, archiconsagrado el principio de presunción de inocencia. Tenemos siempre que tenerlo por delante, el principio de presunción de inocencia. No podemos excedernos tampoco en este tema, ¿no? Principio, además, que está también consagrado en cualquier ordenamiento jurídico de cualquier país democrático occidental desarrollado, ¿no? Y esto indica que una persona es inocente hasta que no haya una sentencia firme que declare lo contrario, que lo declare culpable. Sentencia judicial firme. Claro, el asunto es dónde pones, digamos, la línea roja para considerar que esa persona ya debe ser apartada de la política, ¿no? Entonces se ha hablado muchísimo. Si es desde el momento de la imputación o es desde el momento de, por ejemplo, sí, apertura de juicio oral o una resolución judicial motivada, por ejemplo, auto de prisión, es decir, una resolución judicial motivada, bueno, que dé a entender que puede ser motivo de delito los hechos de los que se le acusan. Porque la figura de la imputación, antigua imputación, hoy figura de investigado, claro, es que es excesivamente fácil, ¿no?, que una persona pase a ser imputado o investigado con nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque no es ni más ni menos que una garantía procesal que nuestra ley de enjuiciamiento criminal incluye, y es que, por ejemplo, desde el momento en que formulan una denuncia o una querella contra una persona, si el juez considera que puede ser constitutivo de delito y lo cita a declarar, se activa todos los procesos de garantía en relación a esa persona, que consisten, por ejemplo, en que comparezca asistido si el juez considera que debe ser citado a declarar, ¿no? Que vaya asistido de letrado, de que tenga derecho a no declarar o no declarar contra sí mismo en asuntos que le perjudiquen, etcétera. Esto es una garantía procesal que también tiene cualquier ordenamiento. Por lo tanto, claro, es muy fácil activar la figura de imputado o de investigado y por lo tanto tenemos que hacerlo de tal manera, hombre, que no nos carguemos de entrada, de inicio, el principio de presunción de inocencia. Es decir, que desde el momento en que el juez, oiga, venga usted aquí a declarar sobre este asunto sobre el que se le ha denunciado, hombre, que esa persona tenga ya la mancha y tenga ya que ser separada de la política. Entonces, eso seguramente lo mejor es un gran pacto, es decir, que todos los partidos indiquen cuál es el momento en el que consideran, por ejemplo, el Partido Socialista considera que debe de ser desde la apertura de juicio oral, en su código ético, así como lo tienen establecido, ¿no? Bueno, pues eso quizá lo oportuno sería establecer un pacto entre todos los partidos para que se equilibre convenientemente esa responsabilidad política que puede derivarse en relación a una persona, pero también salvaguardando el principio de presunción de inocencia. Sí, pero bueno, ustedes tienen el comité también de garantías dentro del partido y a veces estas cosas son como la mujer del César, que no solo tiene que ser honrada, ¿no?, que tiene que parecerlo. El tema es que mientras que se solucionan en los juzgados todos los casos de los que estamos hablando, es verdad que uno puede verse inmerso en una cosa que sea injusta para él, ¿no? Pero bueno, se habla del tema de la generosidad o de qué podría hacer yo, ¿qué haría usted en ese caso? O sea, ¿cuál es su opinión, ¿no? A lo mejor no, es cierto que tienes que esperar a que el proceso judicial vaya cubriendo unos pasos o simplemente decir, oye, mira, mientras que se arregle esto, yo no hago más daño al partido o a la institución que represento o a los ciudadanos que me han votado. Bueno, esa es una... ¿Que se puedan agotar las vías judiciales? O claro, por eso le pregunto su opinión a nivel personal. Bueno, obviamente es una decisión, claro, personal. Es personal. Que cuando estés... si uno se encuentra en esa situación, pues debe valorar de todos los puntos de vista, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor incluso es más fácil para tu propia defensa, ¿no? O sea, es decir, ya desde el punto de vista de la propia defensa en juicio de un político, pues separarte durante un tiempo de la política, ¿no? El problema es, bueno, ¿quién te restituye luego? Si hay un archivo
que se han producido centenares de archivos en España de asuntos que se han iniciado mediante denuncias o querellas por corrupción política, claro, ¿quién le restituye luego a esa persona pues en la honorabilidad, en la pena de telediario que ha padecido durante meses o años? Desgraciadamente también se alargan excesivamente los procesos penales en España, etcétera, ¿no? Entonces hay una cosa también que, por ejemplo, los estatutos, yo creo que de casi todos los partidos, por ejemplo, el del Partido Popular así lo establecen, que lo que hacen es transponer en sus estatutos también el principio de la prejudicialidad penal que existe también en el ordenamiento jurídico español, ¿no? Es decir, cualquier asunto del que conoce un juez de lo penal, si de ese asunto también se derivan acciones civiles, administrativas o laborales, en fin, de otro tipo, esas acciones se paralizan inmediatamente y quedan supeditadas a las resultas del juicio penal. Es decir, digamos que prevalece el juicio penal y una vez que se dicta sentencia en el juicio penal se activa, se levanta la suspensión y se activa el juicio que pudiera derivarse también, o la acción que pudiera derivarse en vía, por ejemplo, civil o administrativa, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un principio también traspuesto a los estatutos del Partido Popular, por ejemplo, porque cuando existe por ejemplo, existen diligencias penales abiertas por corrupción política, a través de los estatutos, es que primero se abren las diligencias informativas y a resultas del juicio penal, pues lógicamente, claro, sería incongruente que fuera sancionado con una resolución firme en el ámbito estatutario del partido político, condenatoria antes que el penal, y luego resulta que sea absuelto por el juicio penal o se archivan las diligencias penales. Entonces se abren esas diligencias informativas, se paraliza ese procedimiento hasta tanto se sustancia el juicio penal, que es lo lógico, ¿no? Entonces, pues digo que es un tema muy delicado y que al final yo creo que, bueno, aquí la decisión de la persona, desde luego una decisión con generosidad también, ¿no? Sin pensar en el propio interés, ¿no? Es importante, como decía también antes, porque entre otras cuestiones, en determinados casos, es que puede ser conveniente para su defensa el apartarse también, dar un paso para atrás, pero en fin, pero eso yo creo que debe ser opinión de cada uno. Nos centramos ahora, si le parece, en los grandes proyectos que tiene en el futuro esta región. Vamos a hablar en concreto de dos proyectos que están muy enquistados en la región de Murcia y con la situación nacional que tenemos no sabemos muy bien si al final van a terminar de desbloquearse, y que creo que usted conoce muy bien, que son la llegada del AVE y el aeropuerto de Corbera. Vamos a empezar primero por el aeropuerto, porque hemos leído, se leyó en prensa en su día que usted fue uno de los artífices de que ese proyecto se pusiera encima de la mesa y se llevara a cabo. ¿Es verdad? ¿Estamos delante del artífice del aeropuerto de Corbera, o son palabras que se utilizan y a lo mejor son palabras demasiado? Demasiado, por supuesto. Yo junto con otros muchos pues he aportado mi grano de arena, ¿no?, en el tema del aeropuerto. Yo soy de los convencidos de que es una infraestructura extraordinariamente útil para la región de Murcia. Si no tiene esa accesibilidad, en este caso aérea, difícilmente los turoperadores, etcétera, van a programar circuitos turísticos en la región de Murcia. Yo he estado en otras épocas por ejemplo, la Consejería de Turismo y Cultura, ¿no? Yo he tenido reuniones con turoperadores y ellos decían que si no se puede acceder a la región de Murcia por vía aérea, pues difícilmente pueden programar aquí circuitos, promocionar hoteles, etcétera, ¿no? Porque la región de Murcia no es la costa norte, la región de Murcia es toda la costa de la región de Murcia, ¿no? No se puede considerar, por ejemplo, que la costa sur, del litoral sur, Águilas, Mazarrón, etcétera, que su aeropuerto sea el aeropuerto de Alicante cuando está pues a casi 200 kilómetros de distancia. Eso no es un aeropuerto para la región de Murcia. Murcia necesita su aeropuerto equidistante de todos los puntos de la región, bien situado y sin ninguna restricción. Y ese fue el motivo por lo que se intentó desarrollar ese aeropuerto. Bueno, luego ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Eso le iba a decir, porque si somos conscientes de que necesitamos el aeropuerto, al final, ¿cómo se ha complicado tanto la cuestión para que a día de hoy todavía no sepamos? Bueno, a día de hoy vamos a otro concurso directamente y todavía no tengamos fecha para abrir ese aeropuerto, que está prácticamente terminado. Pues porque, está terminado, porque la crisis económica pues hizo que, lo pilló en el momento además de buscar financiación para la construcción, es decir, ya había mucha obra ejecutada. Cuando se inicia la crisis económica, claro, eso hace que todas las previsiones que habían inicialmente sobre prognosis de tráfico, sobre rentabilidad en la explotación del aeropuerto, etcétera, pues se alteraran, lógicamente, ¿no? Y eso derivó
en unos incumplimientos por parte de la sociedad concesionaria de ese aeropuerto que obligó a la comunidad autónoma a resolver ese contrato de concesión. Eso dio lugar también pues, a un galimatías jurídico de demandas pues, por pérdida de equilibrio económico, demanda contenciosa también contra la resolución del contrato, es decir, una serie de demandas, bueno, que ahora precisamente, durante estos últimos meses, estamos ya viendo en la prensa que afortunadamente por alguna forma llevaba razón en toda su postura desde el punto de vista jurídico, porque todas las demandas una a una se han ido ganando. La última, bueno, por supuesto, la demanda contra la resolución del contrato o la demanda en la que se desestimaba la petición de la concesionaria del establecimiento del equilibrio concesional. Y la última ha sido pues, la retirada de las medidas cautelares que había, que impedían a la comunidad autónoma tomar posesión del aeropuerto y que también ha sido ya quitada y se va a hacer la entrega del aeropuerto a la Comunidad Autónoma de Murcia dentro de poco. Este era uno de los escollos, de los obstáculos que había para poder convocar el nuevo concurso, porque claro, si no tienen la posesión del aeropuerto, nadie discute que el aeropuerto es titularidad de la Comunidad Autónoma, ¿no? Pero la posesión, al no disponer de ella, pues difícilmente puedas convocar un nuevo concurso. Ese ha sido el último obstáculo que se ha superado y ya pues se podrá convocar ya el nuevo concurso, esperemos que en breve plazo, por el bien, insisto, del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma. Además del concurso en el que ya está trabajando, como usted bien dice, la comunidad autónoma, hay otros dos asuntos de los que también se ha hablado mucho referentes a este aeropuerto internacional. Por un lado está el espacio aéreo, la proximidad con el aeropuerto de Corbera y esa actividad militar, pues bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, de que el Ministerio de Defensa tal vez no estaba del todo de acuerdo o había ciertos problemas con el tema del espacio aéreo. Eso por un lado. Y por otro lado, pues la propia existencia del aeropuerto de San Javier. Se ha hablado de cerrarlo, incompatibilidad entre ambas infraestructuras. ¿Qué hay de todo esto? Bueno, incompatibilidad ya fueron resueltas, es decir, ya a día de hoy ni ninguna, pues hicieron los estudios oportunos de compatibilizar el espacio aéreo de ambos aeropuertos, de las condiciones en las que se estableció, pues en fin, fue declarado espacio aéreo compatible por la Comisión CIDEFO, Comisión Interministerial de Defensa Fomento, Ministerio de Defensa y Ministerio de Fomento, y ya es pacífico ese tema. Es decir, hay compatibilidad absoluta aérea entre ambos aeropuertos. Bueno, en cuanto al cierre del aeropuerto de San Javier, lo que está es, pues ahora mismo hay una negociación abierta entre el Ministerio de Fomento, bueno, entre AENA y la Comunidad Autónoma de Murcia, para establecer las bases de cierre del aeropuerto de San Javier al tráfico civil. Y ahora mismo pues en lo que se está es determinando la forma de recoger en ese convenio digamos, el traspaso de los trabajadores que ahora mismo operan en el aeropuerto de San Javier al aeropuerto de Corbera, con la finalidad de que no se pierda ningún solo puesto de trabajo, de que tengan garantía laboral absoluta todos los trabajadores que ahora mismo están en el aeropuerto de San Javier. Eso es lo que se está trabajando ahora mismo. ¿Cuál sería, perdona, Paz, el cronograma? O sea, hasta que no se abre Corbera, no se cerraría San Javier, hasta que no estuviese asegurado supuestamente el traspaso de trabajadores, que es lo que preocupa sobre todo, ¿no?, para que tengan un futuro. ¿Sería así o habría algún desfase entre un momento y otro? ¿Cuándo? Bueno, es que la verdad es que ya hasta ese punto lo ignoro, porque claro, yo ya no estoy en esas negociaciones, pero bueno, de lo que sí se trata es de que bueno, cuando empiece a operar uno, todos los trabajadores pasen de un aeropuerto a otro, ¿no? Eso es en lo que se está trabajando. La verdad es que es complejo, pero estamos hablando de cerca de 80 trabajadores de diversas categorías, con empresas externas que también prestan servicios en el aeropuerto de San Javier, etcétera. O sea, realmente es ciertamente complejo, pero bueno, eso es lo que se está trabajando. Ahora mismo yo desconozco también ya el detalle porque ya no estoy en esa... Sería lo ideal, ¿no? O sea, que coincidieran, se hicieran simultáneamente en el tiempo. Claro. Efectivamente. Hablamos de otra infraestructura también importante, porque si el aeropuerto nos conectaría con los grandes turoperadores internacionales, el AVE nos conectaría con el centro de España y así mejoraría también la movilidad que tenemos los murcianos. El proyecto cada vez más da marchas forzadas. Todo el mundo dice que el 2016 será el año en el que llegue el AVE a la región de Murcia, pero ¿va a ser así o la situación que atravesamos a nivel nacional va a ser otro motivo por el cual no veremos el AVE llegar a Murcia? No, la situación nacional no debe de afectar a esta infraestructura porque ya todas las obras están ya contratadas, está ya todo en fase de ejecución, con lo cual
el que ahora mismo esté un gobierno no en funciones no afecta para nada ya a esta obra, ¿no? Recientemente la ministra de Fomento estuvo en Murcia visitando las obras en 2 puntos, cuando se inicia la variante del Reguerón y en Beniel, la estación de Beniel, y se pudo comprobar in situ que la obra avanza a muy buen ritmo, en fin, dentro de los plazos que estaban marcados. Se estaba instalando catenaria. Por primera vez en la historia de la región de Murcia hemos visto catenaria, hemos visto ya las infraestructuras de la electrificación. No tenemos ningún, después de tantos años, no tenemos ningún kilómetro electrificado. Bueno, pues ya vamos a tener electrificación. Ya estamos viendo la catenaria, por supuesto la plataforma, pues todas las vías, etcétera. Y bueno, ya la ministra dijo que sí, que a lo largo de este año, 2016, estaría en funcionamiento el AVE. Bueno, hemos hablado del aeropuerto, hemos hablado del AVE. Vamos a hablar también de agua, ¿no? Si estamos hablando de problemas enquistados aquí en la región de Murcia, el déficit hídrico sin duda es quizá el principal, ¿no? Es un problema histórico que tenemos aquí. El presidente de la Confederación Hidrográfica, bueno, pues ha estado en su cargo, ¿no? Y sus actuaciones han estado en tela de juicio. En las últimas semanas los agricultores, sobre todo los regantes, no estaban del todo de acuerdo con la manera en la que estaba gestionando toda esta crisis, toda esta situación. Le queremos preguntar a usted, como delegado del Gobierno, si cree que es posible finalmente llegar a ese gran acuerdo, a ese gran pacto nacional que es tan necesario en nuestro país y que tanto podría beneficiar, ¿no?, a la región de Murcia. Yo creo que no solo es posible, sino que es necesario. El agua es de todos y, desde luego, debe haber un gran pacto sobre la utilización de este recurso, ¿no? El agua es vida, cada gota de agua es vida, especialmente para esta región. En primer lugar, porque es un elemento absolutamente básico, y en segundo lugar, porque ningún otro territorio hace un uso del agua tan rentable como se hace aquí en la región de Murcia, ¿no? Pero es que este pacto sobre el agua, quien lo ha promovido ha sido precisamente el gobierno de Mariano Rajoy, este gobierno del Partido Popular, frente a enfrentamientos en materia de agua, que es lo que ha promovido, por ejemplo, el Partido Socialista, donde en función de dónde gobierna mantiene un discurso, mantiene otro. El discurso del Partido Popular siempre ha sido el mismo y además ha promovido siempre pactos estables en materia de agua. Por ejemplo, la ley del memorándum, la llamada ley del memorándum, es decir, la ley de evaluación ambiental de 2013, ha sido el primer pacto del agua en España, que tiene como objeto garantizar los recursos de las cuencas cedentes y de las cuencas cesionarias. Esta ley se hace en 2013, gobierno del Partido Popular, mediante un gran acuerdo entre las 5 comunidades autónomas afectadas: Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia. Y lo que tiene como objeto es eso, garantizar las cuencas cedentes. Por debajo de 400 hectómetros cúbicos no habrá trasvase, pero también garantizar los recursos para las cuencas cesionarias cuando se produzcan en las condiciones medioambientales adecuadas. Eso ya es una garantía que por primera vez en España se establece por ley, la ley de 2013 de evaluación ambiental, y luego también la situación actual, la verdad es que de extrema sequía, es una situación muy dura por la que estamos atravesando, pero también es verdad que ha hecho un gran esfuerzo el Gobierno de España, pues desde mayo de 2015, con la aprobación de los decretos de sequía y todas las medidas y recursos que contempla ese decreto, entre otras por la inversión de 50 millones de euros en infraestructuras, en inversiones para infraestructuras hídricas, 6 millones de euros de inversión para abaratar el precio del agua desalada, movilización de recursos hídricos procedentes de agua desalada y de aguas subterráneas, 25 hectómetros cúbicos de los pozos de sequía de Signal de Calasparra, es decir, una serie de medidas tendentes a paliar todos estos efectos de la sequía, que además han sido ampliadas hasta el 30 de septiembre de 2016 para poder también abarcar todo este año hídrico. Hablando de problemas encristados, y ya terminamos con el último, no es que no haya más, pero vamos a dejarlo ahí para hablar de otras cuestiones. La financiación autonómica. ¿Cuándo se va a conseguir que la financiación sea adaptada a las necesidades de la región de Murcia, que llegue el dinero de Madrid que necesita Murcia para seguir desarrollándose? Bien, bueno, este es un tema que ya está estudiando el Ministerio de Hacienda, ya lo está estudiando. Se es consciente de que la Comunidad Autónoma de Murcia
está infrafinanciada, ¿no? Y es un tema que ya, vamos, está ya en fase de análisis y de estudio. Ahora, es el sistema que tenemos heredado del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es el sistema de financiación establecido en ese momento, en el que pues, no se contempla la población real de la Comunidad Autónoma de Murcia y presenta un déficit de financiación producto de ello, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de España? Pues atender las necesidades de financiación que ha tenido la Comunidad Autónoma de Murcia. Y, por ejemplo, en el año 2016, para este año, bueno, pues hay que tener en cuenta que se ha aumentado un 10% los fondos de la Comunidad Autónoma, la financiación de la Comunidad Autónoma de Murcia para la financiación de servicios básicos, ¿no? 254 millones de euros más, 10% más. Además, esto hay que sumar los 123 millones de ahorro de intereses como consecuencia de los mecanismos de financiación. Al no derivar intereses, pues hay un ahorro de 123 millones de euros. Hay 22 millones de euros más, también, procedente del Fondo de Compensación Interterritorial, que es ya Murcia participa en el 5,6% de estos fondos de compensación interterritorial, y es un 2,2% en relación a 2015. Bueno, de los fondos FLA, los fondos de liquidez autonómica, Murcia en 2015 ha recibido 737 millones de euros. Donde toda la legislatura, 2012-2015, ha recibido Murcia 5.440 millones de fondos FLA. Claro, esto ha sido un beneficio extraordinario para la Comunidad Autónoma de Murcia, porque un problema importante que había era la deuda comercial que tenía la Comunidad Autónoma y que frenaba, es decir, dificultaba muchísimas empresas en relaciones a las cuales Murcia era deudora, y con esto se ha solucionado, se ha pagado la deuda comercial. Y recientemente pues, el Consejo de Ministros ha autorizado un anticipo de 110 millones de euros, el 50%, de la liquidación definitiva de 2014, que son 220 millones de euros. Ha autorizado un anticipo de 110 millones de euros. En definitiva, pues bueno, con hechos, es decir, con hechos y con dinero, porque al final las palabras pues las lleva el viento, ¿no? Se decía también de Rodríguez Zapatero que a él le gustaba mucho de que, bueno, yo invito y tú pagas, ¿no? Bueno, pues al final ha invitado a tantos que al final ha tenido que venir el Partido Popular a pagar. Y lo que otros hacen con palabras, él lo hace con hechos y con dinero, con euros de curso legal. Delegado, a mí me gustaría saber cómo es el flujo de trabajo, comunidad autónoma, delegación de gobierno y administración del Estado. ¿Cómo es ese flujo y cómo nos afectaría, intentando no ser demagogo, porque muchas veces lo de tener un delegado del gobierno de un color y en la administración central de otro signo político, ¿no? O sea, ahora mismo la sintonía supuestamente tiene que ser, y el flujo de trabajo más en sintonía, ¿no? ¿Qué pasaría también si cambiáramos, si al final el gobierno cambiara de color? Bueno, realmente, hombre, siempre más, digamos, es más ágil y más eficaz el trabajo, ¿no? cuando digamos, estás hablando el mismo lenguaje en relación a las administraciones con las que te relacionas, ¿no? Ahora, cuando esto no ocurre, como ha ocurrido en Murcia, ¿no? En Murcia durante los 8 años del gobierno de Rodríguez Zapatero, pues había un delegado del gobierno que era del Partido Socialista, bueno, y las cosas pues seguramente no tan bien como ahora, pero bueno, pero funcionaban, ¿no? ¿Cómo es esa cooperación o la colaboración, como decía, de las administraciones aquí, en el caso como usted las conoce? Hombre, es que las cosas hay que hacerlas desde la óptica desde luego de la lealtad institucional, eso es lo primero, evidentemente, y también desde la colaboración y la cooperación, ¿no? con las otras administraciones, ¿no? Son muchísimos los puntos en contacto que tienen, ¿no? durante el día, ¿no? Y son muchos los asuntos en los que hay que coordinar y colaborar, tanto con la administración autonómica como con las administraciones locales, ¿no? Siempre, cuando realizas tu cometido, tienes que tener siempre presente eso, la lealtad institucional y el deseo de colaborar y de cooperar con el otro ente. Especialmente porque al final lo que estamos haciendo todos no es sino que pues, solucionar los problemas de los ciudadanos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, ese es el día a día nuestro, ¿no? Y bueno, y yo creo que ese es el punto de referencia que no debemos de perder los políticos, ¿no?
Usted llegó a la delegación del Gobierno el pasado mes de julio. Nos contaba antes de empezar el programa que recibió la llamada del Ministerio pues casi el día antes, ¿no?, de que se aprobase su nombramiento en el Consejo de Ministros. Le queremos preguntar pues, por el futuro. ¿Dónde se ve usted dentro de unos meses, con toda esta situación que tenemos a nivel nacional, toda esta situación política de posibles cambios? ¿Dónde se ve usted? ¿O dónde le gustaría estar? No sé si ya le han dicho algo, si le han podido chivar algo desde Madrid. Bueno, vamos a ver, bueno, en función de lo que ocurra, hombre, si finalmente prosperara un gobierno presidido por el Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, hombre, pues, bueno, pues me imagino que continuaría en la delegación de gobierno. Ese sería mi deseo, pero obviamente siempre a disposición, por supuesto, a disposición del partido y a disposición de lo que decida, por supuesto, el gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Si no ocurriera eso, pues bueno, pues tampoco pasa nada. Yo, afortunadamente, tengo una profesión muy respetable, volvería a ella. Yo soy letrado de la Comunidad Autónoma de Murcia y, bueno, y esa es la garantía, digamos, entre comillas, ¿no? Que no pasa nada. Vuelvo a mi puesto de trabajo, desarrollo mi cometido en mi puesto de trabajo en la Comunidad Autónoma, y encantado también de la vida. Ha sido una experiencia fabulosa. Soy una persona muy afortunada, de verdad, soy una persona muy afortunada porque he podido hacer durante muchos años lo que más me ha gustado. A mí siempre me ha encantado el servicio público, ¿no? El servir a los demás, a los ciudadanos. Ese es uno de los motivos por los que uno oposita, ¿no?, a un cuerpo de la Administración, y he sido un afortunado. Primero la Administración regional, ahora la Administración del Estado. Por lo tanto, pues nada, no pasa nada. Seguiría desde otro punto de vista prestando también mi servicio público. Cuando llegó a la delegación en julio, usted dijo que quería ser un delegado del Gobierno cercano y abrir la delegación del Gobierno a la ciudadanía. ¿Lo está consiguiendo? Aparte de esos propósitos, ¿los ha cumplido? ¿Cuáles son los que les quedan por cumplir en este espacio de tiempo que le queda hasta que tengamos un Gobierno y sepamos si usted sigue o no sigue? Bien, bueno, pues algo se ha avanzado, algunas cosas se han hecho. Me gustaría todavía seguir avanzando en esa idea, en esa ilusión, ¿no? Pero se han hecho muchas cosas. La verdad es que con el programa para la reforma de la Administración Pública, o la Comisión para la reforma de la Administración Pública, la Comisión Cora, en definitiva, se han hecho muchísimas cosas tendentes a la transparencia de la Administración General del Estado, en este caso, en los territorios, en la Comunidad Autónoma de Murcia, en este caso, en cuanto a transparencia, cercanía, eliminación de trabas para la gestión de cualquier asunto por parte del ciudadano, de eliminación de duplicidades de los procedimientos, en fin, en definitiva, bueno, en la posibilidad de tramitación electrónica ya de la mayoría de los procedimientos. En definitiva, que los ciudadanos vean que la relación con la Administración es una cosa normal, sencilla, que no se les haga un mundo, ¿no? Es decir, bueno, es que ahora, no, que es una cosa sencilla, y que la Administración es una Administración amiga, es decir, que la Administración lo que hace es, bueno, velando lógicamente, salvaguardando el interés público, pero que lo que hace es precisamente solucionar los problemas de los ciudadanos, salvaguardando el interés público, pero el cometido principal es solucionar los problemas de los ciudadanos. Y eso es lo que, hemos intentado durante estos meses, obviamente, siguiendo las directrices, lógicamente, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, porque es el que, y de la vicepresidenta del Gobierno, ¿no? Porque son los dos ministerios que han impulsado esta Comisión para la Reforma de la Administración Pública, y yo creo que se ha conseguido ya unos objetivos muy importantes en cuanto a acercamiento de la Administración a los ciudadanos. Vamos a hablar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es también una de sus competencias. La tasa de criminalidad aquí en la región de Murcia está por debajo de la media española. Es un dato importante, es un dato positivo, pero a pesar de eso escuchamos una y otra vez pues esas reivindicaciones, esas peticiones de más medios humanos y más medios materiales, ¿no?, para nuestros cuerpos. ¿Qué tiene que decir la delegación del Gobierno ante esto? ¿Hay posibilidad de aumentar todas esas dotaciones? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, confirmar y corroborar lo que comentabas en cuanto a los índices de criminalidad, ¿no? Pero es que hay que tener en cuenta que España es el tercer país más seguro de Europa, es el que tiene la tercera tasa de criminalidad más baja de toda Europa. Que eso es un éxito, primero sin precedentes y en segundo lugar muy importante, ¿no?
porque además la seguridad es un sentimiento, es una percepción que tienen las personas y que, bueno, y que es muy importante, ¿no? Para las personas es uno de los elementos más básicos que puede tener, porque además es lo que te garantiza, ¿no? el libre ejercicio del día a día en tu ejercicio de tus derechos y libertades públicas, ¿no? Bueno, pues Murcia, España está en unos 44 delitos por cada 1.000 habitantes, Murcia está en unos 36 delitos por cada 1.000 habitantes, es decir, 8 puntos menos que el conjunto de la nación, que eso es mucho, ¿no? Es decir, es una región muy segura, ¿no? Las plantillas tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, que por otra parte realizan una labor extraordinaria en cuanto a compromiso con su cometido, compromiso con la ciudadanía, etcétera. Bueno, las plantillas son las que son, y lo que es verdad es que durante estos últimos años de grave crisis económica, bueno, pues se ha resentido, digamos, la tasa de reposición de estas plantillas, es decir, cuando se producían vacantes, no se producía la cobertura en el 100% de las vacantes que se producían, ¿no? Ahora, para el año 2016 ya sí se prevé una tasa de reposición del 100%. Bueno, esto no quiere decir que ahora se vayan a reponer todas las vacantes que había anteriormente, sino que vacantes que se produzcan a partir de ahora, del 2016, serán repuestas inmediatamente. Pues ya la tasa para este año es del 100%. Pero de todas formas, en Murcia también hemos tenido la fortuna de que tenemos una tasa de cobertura, es decir, puestos cubiertos en relación a las plantillas de Policía Nacional y de Guardia Civil, bastante alta, también bastante alta en relación a la media nacional. En en Policía Nacional es el 88%, las plantillas están cubiertas al 88% y en Guardia Civil el 87%. Es decir, que tenemos unas tasas de coberturas razonables en función de las dificultades económicas y de las restricciones económicas que ha habido. Y además también otro dato curioso es que incluso pese a que la tasa de cobertura no es del 100%, sin embargo la tasa de esclarecimiento de delitos ha aumentado, es decir, que digamos que con menos plantilla la Policía Nacional y la Guardia Civil ha sido más eficaz porque ha habido un mayor esclarecimiento de delitos, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que también es un buen momento estar aquí en este estudio con vosotras, pues para felicitar también y agradecer la labor que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en nuestra región, en el conjunto de España, porque de verdad que es excelente. Además son cuerpos de referencia a nivel mundial la función que vienen realizando. Delegado, ¿la Policía Nacional y la Guardia Civil aquí en la región de Murcia tienen los medios materiales necesarios para enfrentarse a su trabajo o podríamos mejorar ese aspecto? Porque desde luego hay que felicitarles por el trabajo que hacen y poner su vida, ¿no? para esa seguridad que tenemos nosotros. ¿Se puede mejorar este aspecto? También se ha visto resentido durante estos años de crisis el tema de reponer material, tener material nuevo, tener todo lo que necesitan. No, tienen el material suficiente para desempeñar su trabajo. Hombre, todo es mejorable en la vida, ¿no? Pero sí tienen que reconocer que sí tienen el material suficiente para poder desarrollar óptimamente su trabajo, ¿no? No se ha escatimado recursos precisamente en estos temas porque son elementos que afectan a la seguridad de ellos mismos, ¿no? Por lo tanto, aquí no se ha escatimado recursos y bueno, tienen los medios materiales suficientes para desempeñar correctamente su trabajo. Delegado, estamos llegando casi al final de nuestro programa, pero no queremos terminar sin preguntarle por otra de las amenazas, una amenaza global, hablando del tema de seguridad, que es el terrorismo yihadista. Desde el Ministerio del Interior se trabaja en esta materia. Si no me equivoco, España está en alerta 4 en cuanto a esta cuestión, y desde su punto de vista en la región de Murcia estamos preparados. Nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad aquí en la región tienen la información suficiente en esta materia y se está trabajando en coordinación con el Ministerio. Por supuesto, estamos preparados, se está trabajando, es decir, por supuesto bajo el mando y bajo la dirección de tanto del ministro como del secretario de Estado de Seguridad, ministro de Interior y secretario de Estado de Seguridad, y es uno de los objetivos, el objetivo número 1 de la actividad de la Policía Nacional y de la Guardia Civil precisamente es esta amenaza, ¿no? No hay ninguna, digamos, amenaza próxima, es decir, no hay ningún riesgo inmediato, ¿no?, de que pueda haber
Pero bueno, pero es un tema en el que hay que estar siempre absolutamente vigilante, ¿no? Porque el nivel de alerta efectivamente es alto y porque bueno, siempre existe ese riesgo de amenaza. Ahora, aunque insisto, es el primer objetivo que tiene encomendado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado aquí en la Comunidad Autónoma de Murcia, la lucha contra el terrorismo yihadista. Hay algunos informes, algunas informaciones que hablan de Cataluña como uno de los puntos calientes de Europa, ¿no? Para que se asienten ciertos grupos terroristas. Dicen, según estos informes a los que hemos podido tener acceso a través de diferentes medios de comunicación, bueno, pues que la presión de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en esta comunidad autónoma pues ha hecho que estos grupos se desplacen a otras zonas menos controladas. Se menciona Comunidad Valenciana y la región de Murcia como esas zonas. ¿Ustedes tienen constancia de que esto sea así? No, realmente no tenemos constancia de que esto sea así, ¿eh? Y ya digo que es uno de los objetivos más importantes, que es un objetivo capital, ¿no? que tienen su cometido los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pues nos encantaría seguir hablando de esto y de muchísimas cosas más, pero en televisión el tiempo apremia y hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradecemos muchísimo que haya estado esta noche aquí con nosotras y si el futuro se esclarece y el delegado del Gobierno sigue siendo el inquilino del Paseo Teniente Flomesta cuando se terminen las obras, estaremos encantadas de volver a tenerle con nosotras. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Pues nada, el agradecimiento es mío y también, agradeceros también la profesionalidad y también la amabilidad que habéis tenido en la dirección de esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Chicas, nosotras hacemos un pequeño descanso y ya saben que nos marchamos un par de semanas porque Popular Televisión ha preparado una programación especial con motivo de la Semana Santa de las fiestas de primavera. Nosotras volvemos en un par de semanas, pero sigan pendientes porque estos días tendremos una programación especial para ustedes. Nos volvemos a ver pronto. Hasta entonces, que sean felices.